colaboración con la Cámara Americana de Comercios. Empezará con una serie de entrevistas o presentaciones de propuestas de los candidatos. Se ha elegido por parte de la AmCham a los 3 principales candidatos por mayor puntuación de votaciones en las pasadas elecciones. Hoy se ha comenzado con la ponencia del expresidente Leonel Fernández, luego seguirá Abel Martínez y por último el presidente y candidato por el PRM, el presidente Luis Abinader. Hoy 55 minutos, como estamos en tiempo electoral en colaboración con la Cámara Americana de Comercios, le presentará durante toda la noche la ponencia de las propuestas presidenciales para un gobierno por cada partido y empezaremos esta noche con la Fuerza del Pueblo y la presentación del presidente Leonel Fernández. Que lo disfruten. Excelentísimo señor Leonel Fernández, candidato presidencial por el partido Fuerza del Pueblo, del cual también es su presidente. Distinguida señora Ingrid Mendoza de Pérez, candidata vicepresidencial por el partido Fuerza del Pueblo, sea usted muy bienvenida. Distinguidos miembros del Consejo de Directores de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, honorable señor Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Representantes de los organismos extrapoder que nos acompañan, miembros del cuerpo diplomático y de organismos internacionales acreditados en el país. Honorables congresistas, senadores que nos acompañan en esta tarde. Saludos por igual a la dirigencia del partido Fuerza del Pueblo, en especial al señor Radamés Jiménez, amigo querido, vicepresidente y coordinador político, al señor Rubén Maldonado, coordinador de campaña, a los representantes de los gremios empresariales que nos acompañan el día de hoy, señor Celso Juan Marrancini, gracias por acompañarnos, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, a nuestros patrocinadores e invitados especiales, amigos de la prensa, señoras y señores, gracias a todos por estar acá. Damos la más cordial bienvenida nuevamente a este tradicional encuentro de ciclo de candidatos auspiciado por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana para recibir a nuestros invitados de honor, candidatos a la presidencia de la República y brindarles un espacio para compartir sus visiones de futuro y programas de gobierno de cara a las elecciones presidenciales y congresuales a ser celebradas en mayo 19 del presente año. Mediante esta iniciativa, celebrada ya por décadas, AmCham-DR procura continuar el fortalecimiento del diálogo empresarial con los partidos políticos y con candidatos a la presidencia de la República, y así continuar construyendo una visión mancomunada del desarrollo humano y económico de la República Dominicana. La celebración de estos encuentros conlleva un esfuerzo importante durante muchos meses de trabajo y una coordinación exhaustiva previa entre los partidos políticos y el equipo de AmCham-DR. Y por ello deseo hacer una pausa para agradecer a todas las personas que han participado en la organización de este encuentro, iniciando por el Task Force del ciclo de candidatos de AmCham-DR 2024, integrado por pasados presidentes de la Cámara, miembros del Comité Ejecutivo y colaboradores, entre ellos los señores Roberto Herrera, Alejandro Peña Prieto, Máximo Vidal, Ramón Ortega, Gustavo Tavares, David Fernández, Julio Brache, todos pasados presidentes de la Cámara Americana de Comercio. María Waleska Álvarez, vicepresidenta del Consejo de Directores, Eduardo Cruz, secretario del Consejo de Directores, señor William Malamud, vicepresidente ejecutivo, Natalia Camarena, gerente de Comunicaciones y Mercadeo, Giselle Pichardo, asistente de la vicepresidencia ejecutiva. A todos ellos, muchas gracias, para quienes pido un fuerte aplauso. Con miras a este nuevo ciclo de encuentro con candidatos a la presidencia de la República, AmCham-DR, en su continua evolución innovadora, celebró por primera vez rondas de trabajo con los equipos técnicos de los partidos políticos que estarán participando en estos encuentros, con el propósito de intercambiar las perspectivas de los comités de trabajo de la Cámara
junto a los representantes de cada partido político. Esta metodología nos ha ayudado a construir la temática sugerida a cada candidato para sus ponencias. Por todo ello, van nuestros elogios a los comités técnicos del partido Fuerza del Pueblo y a los comités de AmCham-DR por el profesionalismo con que han abordado la tarea de coordinación de este encuentro. Habiendo determinado el alcance temático, el segundo aspecto innovador en que se ha enfocado el Task Force de AmCham-DR ha sido en ampliar el alcance geográfico y demográfico para la difusión de este encuentro, para provecho de todo el empresariado local, de la sociedad dominicana, para los dominicanos residentes en el exterior y para los grupos de interés de otras naciones, y en especial de nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, mediante la retransmisión por canales de televisión y electrónicos, como ha anunciado ya nuestro vicepresidente ejecutivo, Bill Malamud, a través de los canales de CDN, para quienes le damos todas las gracias por este apoyo. A través de la metodología para la celebración de este nuevo encuentro con candidatos a la presidencia, hoy abrimos un capítulo innovador y más dinámico en línea con el aprovechamiento máximo de la tecnología para las comunicaciones, expandiendo así una tradición ejemplar del ejercicio democrático de la difusión de ideas para la selección de las próximas autoridades que han de gobernar los destinos de la República Dominicana. Celebramos la vocación democrática y partidista de que goza la República Dominicana y confiamos en que esta serie de encuentros que auspicia AmCham-DR para toda la sociedad dominicana contribuya positivamente con el objetivo de promover la participación ciudadana en los procesos electorales, así como el fortalecimiento de la democracia y con la misión de servir al bienestar colectivo a que son llamados los partidos políticos en línea con los dictámenes de la Constitución Dominicana. Nos complace dar inicio al ciclo de candidatos AmCham-DR con la presencia de un líder político de gran trayectoria y experiencia gubernamental, el doctor Leonel Fernández, candidato a la presidencia por el partido Fuerza del Pueblo. El doctor Leonel Fernández es un ciudadano prominente en la política, la academia y dentro de la sociedad dominicana, con una importante carrera que incluye 3 términos como presidente de la República en los periodos de 1996 a 2000, 2004 a 2008 y 2008 a 2012. Es abogado de formación, escritor y político. Es fundador y presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, presidente de la Fundación Unión Europea, América Latina y el Caribe. Posee una amplia trayectoria política y académica que le ha hecho merecedor de un reconocido liderazgo internacional. Ha participado en múltiples encuentros de muy alto nivel como el G7 más China, donde ha sido invitado junto a otras importantes personalidades para analizar el futuro de los países en desarrollo. Ha impartido conferencias internacionales y participado en distintas ocasiones en el Foro Económico Mundial, así como en la Organización de Estados Americanos y el CELAC, entre otras muchas experiencias y contribuciones del doctor Leonel Fernández. Por último, quiero destacar y agradecer en nombre de AmCham-DR al doctor Leonel Fernández por sus aportes al fortalecimiento del diálogo constructivo entre el sector productivo y el sector público, para el desarrollo nacional y el fortalecimiento de las relaciones comerciales y lazos culturales entre la República Dominicana y los Estados Unidos, durante muchos años en continua colaboración junto a esta Cámara Americana de Comercio. Y sin más preámbulos, pido un fuerte aplauso para recibir al doctor Leonel Fernández en este escenario. Con un saludo afectuoso, especial a Edwin de los Santos, a quien agradezco sus amables palabras, presidente de esta Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, a William Malamud, vicepresidente ejecutivo, a todos los integrantes del directorio ejecutivo de esta prestigiosa institución, a todos los empresarios aquí presentes, a los líderes de gremios profesionales,
señoras y señores, amigos todos. Quisiera, por supuesto, también extender un saludo a los miembros de nuestra organización política, compañero Radamés Jiménez, quien es vicepresidente y coordinador político de nuestro partido. De igual manera, al compañero Rubén Maldonado, miembro de la dirección política y coordinador de la campaña nacional. Compañero Rafa Paz, miembro de la dirección política y candidato a diputado. Al compañero Luis Manuel Bonetti, también miembro de la dirección política. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar a mi hijo, porque se me va a poner bravo después, a Omar Fernández, quien es diputado y aspirante a senador por el Distrito Nacional. Bueno, hace exactamente 40 años, en 1994, que el entonces candidato presidencial por nuestro partido, el profesor Juan Bosch, me pidió que le reemplazara como orador invitado ante este cónclave de la Cámara Americana de Comercio. Y cuando se formuló esa solicitud de manera oficial, desde la Cámara se nos dijo que no podía yo reemplazarle porque este era un escenario que estaba concebido solamente para candidatos presidenciales. Entonces dije, así es la cosa. Pues entonces me voy a preparar para ser candidato presidencial y que me dejen hablar. Así que, como ven, me he ganado el derecho a estar aquí hoy, en base al esfuerzo de llegar a ser candidato a la presidencia de la República. Y por supuesto aprovecho este escenario para compartir con ustedes nuestra visión acerca de la República Dominicana y su potencial futuro. Y es que al avanzar en la segunda década del siglo XXI, la República Dominicana se encuentra en una encrucijada. Por un lado, resulta evidente el progreso conquistado durante el último cuarto de siglo como consecuencia de la aceleración del crecimiento económico y de la transformación social experimentados. Pero, por el otro lado, también persisten rasgos, rezagos y carencias en la sociedad dominicana que hacen necesaria la aplicación de políticas públicas orientadas, entre otras, hacia la reducción de la pobreza, la provisión de alimentación adecuada, el acceso al agua potable, la transmisión de energía, la construcción de viviendas dignas, calidad de la educación, salud integral y seguridad ciudadana. Esas son necesidades básicas que deben ser satisfechas para el conjunto de la población a los fines de evolucionar hacia una sociedad próspera, justa y solidaria que garantice bienestar a todos los integrantes de nuestra sociedad. Nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, se siente comprometido con la adopción y aplicación de medidas que contribuyan a una solución continua y eficiente de esas rémoras del pasado que representan tareas inconclusas de una sociedad industrial ya superada. No obstante, al mismo tiempo que nuestra sociedad se encuentra sometida a la necesidad de superación de esos factores de subdesarrollo, surgen los retos de una nueva revolución tecnológica que ha ido transformando de manera radical los cimientos de nuestra actual civilización. Se trata de la revolución digital, la cual se encuentra en mutación continua, achicando las distancias entre las naciones y alterando la noción del tiempo. Se inició con la era de la computación, ha continuado con la producción de bienes y servicios que algunos califican como de la cuarta revolución industrial. Dentro de esa paradoja, dentro de esa encrucijada en la que nos encontramos, durante más de 50 años, sin embargo, la economía de la República Dominicana ha sido una de las más dinámicas de América Latina y del Caribe. Ha tenido un crecimiento promedio anual cercano al 5.5% del PIB, lo que le ha permitido convertirse en la séptima economía de la región. Con excepción del periodo 2000-2004, desde el año 1996,
cuando llegamos por vez primera al gobierno, al 2012, el Producto Interno Bruto se incrementó de 18.000 millones de dólares a 64.000 millones de dólares. Eso significa que durante esos años la República Dominicana creció en términos exponenciales al multiplicarse por 3 en términos de generación de riqueza. Es decir, es como si hubiésemos creado 3 repúblicas dominicanas adicionales en capacidad de generación de riquezas. Del 2012 al 2020, el PIB pasó de 64.000 millones de dólares a 89.000 millones, al aumentar 25.000 millones, esto es un 39% adicional. Con el impacto del COVID-19, la economía nacional experimentó una disminución de 10.000 millones de dólares. Por consiguiente, al asumir la actual administración, el PIB se encontraba en 79.000 millones de dólares. En su reciente rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, el presidente de la República aseguró que durante su mandato la economía dominicana ha crecido a un promedio anual de 6.3% y que el PIB ha pasado a ser de 120.000 millones de dólares. Ojalá que así sea, pero desafortunadamente tenemos que decir que eso no es cierto. En lugar de haber crecido a un promedio anual de 6.3%, en realidad, durante el actual periodo de gobierno, la economía solo ha crecido en un 3.2%. La diferencia en esas cifras radica en que el actual jefe de Estado hizo su cálculo a partir de enero del 2021, sin tomar en cuenta que su actual ejercicio gubernamental se inició en agosto del 2020. Y desde esa fecha hasta diciembre de este año, hasta diciembre del 2023, el promedio de crecimiento fue de menos 7.64% del PIB. Es decir, desde agosto a diciembre del 2020, el promedio de crecimiento fue de menos 7.64% del PIB. De manera que ese resultado de finales del 2020 tiene que combinarse con el desempeño económico del 2021. Pero resulta que la valoración del 2021, que se estimó en 12.3% del PIB, fue el resultado del rebote estadístico que se produjo por la baja base de comparación con respecto al 2020, el año de la pandemia. Eso del rebote estadístico lo podemos comprender aún mejor cuando en abril del 2021 el Banco Central convoca una rueda de prensa y dice que ese mes, abril del 2021, la economía dominicana creció en 47%. Todos sabemos que una economía no puede crecer 47% en un mes. No se conoce en la historia de la humanidad ningún lugar del mundo donde la economía pueda crecer 47% en un mes. ¿Por qué se dijo eso? Bueno, se dijo porque en el mes de abril del año 2020 la economía había decrecido menos 30%. Claro, si ha decrecido menos 30%, por rebote estadístico puede crecer 47% el año siguiente, pero es una expresión estadística, no una expresión de la realidad, que es lo que ha acontecido con el 12.3% del año 2021, que es un rebote estadístico porque se compara con la caída de menos 8.7% del año 2020 y no se calcula con respecto al año de la prepandemia, el 2019, para tener una visión de la economía real. Si el 2021, en lugar de compararse con el año del COVID-19, se realiza con respecto al 2019, el crecimiento sería de apenas 3.7%. Por consiguiente, habiendo crecido 4.9% en el 2022 y 2.4% en el 2023,
Lo cierto es que durante la actual gestión de gobierno el crecimiento real de la economía ha sido de un modesto 3.6% del PIB. Y esto es importante reafirmarlo porque implica dos visiones de la República Dominicana. Una visión idílica de que hemos crecido 6.3 durante esta gestión de gobierno y una visión realista de que ese crecimiento ha sido tan solo de 3.6% del PIB. Si la economía solo ha crecido 3.6 durante el actual gobierno, ¿cómo se explica entonces que el PIB actual haya aumentado en 41.000 millones de dólares para alcanzar la cifra de 120.000 millones de dólares en la actualidad? Se debe a tres factores. Primero, al efecto inflación, que durante los últimos 3 años y medio ha tenido una acumulación de un 27%. Segundo, a la apreciación cambiaria de tan solo 1.34% y en parte al incremento de la producción real. Al cambiar el PIB nominal calculado en pesos dominicanos a dólares, se genera aparentemente un PIB de 120.000 millones de dólares que, aunque deseable, resulta más bien de operaciones estadísticas y solo existe en el mundo de la ficción. Por otra parte, el poder adquisitivo ha disminuido y esto así debido a que la inflación, como acabamos de señalar, ha registrado un crecimiento anual poco habitual en la economía dominicana. Esta ha sido liderada por alimentos y bebidas no alcohólicas, los cuales han crecido más del 36% en los últimos 3 años. El déficit fiscal pasó de un promedio del 2.2% del PIB, ese era el promedio, 2.2% del PIB, pasó a un 7.4% en el 2020, a causa, por supuesto, del COVID. Luego disminuyó a 2.7 en el 2021 para volver a incrementarse a 3.6 en el 2022 y 3.1 en el 2023. Para el presupuesto de este año, del 2024, se estima un déficit similar al del año anterior de 3.1%. Como resultado del creciente déficit, la deuda pública ha aumentado desde junio del 2020 a septiembre del 2023 en más de 16.000 millones de dólares. Eso significa que solo ese aumento representa casi la misma deuda que se había acumulado hasta diciembre del 2012. A causa de ese endeudamiento y el aumento de la tasa de política monetaria, se estima que para este año, 2024, el gobierno tendrá que destinar más del 25% de los ingresos tributarios solo al pago de los intereses de la deuda, y a eso se suma el 9% para amortización, totalizando más del 34% del presupuesto nacional. Para este año 2024, el presupuesto de educación representa un 26% del total de ingresos recolectados por impuestos. Al sumarse el 34% destinado al servicio de la deuda, se generan compromisos financieros ineludibles que alcanzan el 60% de la ejecución presupuestaria. De manera que antes de poder gastar un solo centavo, el 60% de la ejecución presupuestaria ya está comprometida. Por esa razón, el gasto de capital, todo lo que se invierte en saneamiento y agua potable, energía, todo lo que se invierte en construcción de carreteras, de puentes, de edificaciones, todo eso, ese gasto de capital que entre 2004 y 2011 tuvo un promedio anual de 3.7%, descendió a 2.8% entre el 2013 y el 2020. Durante la actual gestión de gobierno, ese promedio, a pesar del incremento en el endeudamiento, ha disminuido aún más hasta llegar a un 2.3%, que es el más bajo
de las últimas 4 décadas de las finanzas públicas en la República Dominicana. En lo que concierne al comercio internacional, las exportaciones nacionales han experimentado una drástica reducción, luego de haber crecido 17% en el 2021 y más del 6% en el 2022. El año pasado, en el 2023, se registró una caída de más del 15% de las exportaciones dominicanas. Con respecto a las exportaciones de zonas francas, se observa una desaceleración en su crecimiento. Tras aumentar un 28.3% en el 2021 y 11.7% en el 2022, para agosto del 2023 solo había registrado un incremento de 2.5%. En cuanto a la política monetaria, desde 2012 el Banco Central ha establecido como meta la inflación un 4 más o menos 1, lo que significa que no debe pasar de 5 ni debe disminuir de 3. Sin embargo, en los últimos 3 años, esa meta no ha sido alcanzada, con los precios incrementándose de manera desproporcionada. Para intentar frenar la presión inflacionaria, el Banco Central desde el 2021 ha adoptado políticas monetarias restrictivas, con lo cual ha sacado circulante del mercado, provocando una baja en distintos sectores de la economía, como la construcción y el comercio. Por otro lado, el endeudamiento del Banco Central ha aumentado de manera significativa, sobrepasando la suma de 1 trillón de pesos, o lo que es igual 1 millón de millones, una cifra verdaderamente escalofriante. Como puede apreciarse, el retroceso experimentado durante esta gestión de gobierno obliga a reflexionar sobre la desaceleración del crecimiento económico, el estancamiento de varios sectores productivos, el impacto de la inflación, el desequilibrio presupuestario, el aumento de la deuda, la disminución de las exportaciones y la vulnerabilidad fiscal. Ante ese cuadro tan sombrío, resulta evidente la necesidad de impulsar una reforma fiscal integral basada en la progresividad y transparencia tributaria, orientada a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad a largo plazo y las finanzas del sector público consolidado. Uno de los considerandos de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo del año 2012 expresa lo siguiente, cito, que una condición necesaria para la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo es que la misma disponga del financiamiento oportuno en un marco de sostenibilidad fiscal, de equidad y eficiencia tributaria. Termina la cita. Esa misma ley refiere que la presión tributaria para el año 2020 debió haber sido de 19% y que para el año 2025 debería llegar al 21,5%, cuando en este momento en que estoy hablando solamente alcanza el 15%. Los retrasos en el pacto fiscal, la crisis por la pandemia del COVID-19 y los cambios en la economía mundial post-pandemia sugieren que no hay posibilidad de llegar a esos niveles de presión tributaria en el plazo previsto. Por tanto, definir la meta de presión tributaria y fiscal viable en el corto y mediano plazo es el primer paso. Sin embargo, hay que considerar que existen algunas limitantes cuando se piensa en aumentar la presión tributaria, tales como alta dependencia de la economía dominicana de actividades que no tributan o lo hacen muy poco, los derechos adquiridos por empresas que gozan de exenciones fiscales, que impiden desmontar en un 100% las leyes de incentivos existentes, el hecho de que cerca del 30% de las exenciones corresponden a ITEVIS
y alimentos, bebidas no alcohólicas, salud y educación, así como altos niveles de informalidad. Proponemos, por consiguiente, una estrategia encaminada a incrementar las recaudaciones sin que necesariamente se aumenten los impuestos a los ciudadanos. Reitero, aumentar los ingresos, pero sin aumentar los impuestos a los ciudadanos. Eso es el titular de periódico a los periodistas que me querían preguntar previamente. Leonel cree en la reforma tributaria, pero no aumentando los impuestos, sino aumentando los ingresos. Eso es posible lograr eso, sí. Eso es posible lograrlo promoviendo la equidad del sistema tributario, reduciendo la evasión fiscal, disminuyendo el gasto tributario, creando condiciones de incentivos y confianza para atraer al sector informal a las empresas que pertenecen al sector formal, lo que repercutiría en la optimización de la eficiencia y la transparencia de la administración tributaria. Con excepción de los momentos mencionados, donde el avance se ha estancado o retrocedido, además del progreso económico, la prosperidad experimentada por República Dominicana durante los últimos 50 años se ha debido también a la estabilidad política alcanzada como consecuencia de la transición democrática y el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho instituido en la Constitución del año 2010. Desde nuestra primera gestión de gobierno, creamos la Comisión Nacional de Reforma del Estado, CONARE, la Comisión Presidencial de Reforma de la Justicia y una comisión de juristas para la modificación del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y el Código de Comercio. Se sometieron y aprobaron, entre otras, las siguientes disposiciones legales: la Ley Orgánica del Presupuesto para el Sector Público, la Ley de Tesorería Nacional, de Crédito Público, sobre compras y contrataciones de bienes y servicios y obras públicas, de planificación e inversión pública, la que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de Control General de la República, la Ley Orgánica de Administración Pública y la que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo. Para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, se creó la Dirección Nacional de Persecución Administrativa, el Sistema de Declaración Jurada de Bienes, la Comisión Ética Pública y Combate a la Corrupción, las comisiones de auditoría social y la Ley de Acceso a la Información Pública. Se crearon nuevas instituciones como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Administrativo, el Tribunal Superior Electoral, el Defensor del Pueblo, el Consejo del Poder Judicial y el Consejo Superior del Ministerio Público. Este Ministerio Público, tanto la Constitución de la República como la ley orgánica que lo instituye, se plantea su independencia plena, tanto en el orden administrativo como en su ámbito jurisdiccional, y es independiente de todo poder u órgano del Estado al cual no podrá estar subordinado. En base a la Constitución del 2010, se consolidaron los derechos clásicos, se incorporaron derechos de segunda y tercera generación, como son los derechos económicos y sociales, los derechos culturales y deportivos, así como los derechos colectivos y difusos de protección al medio ambiente y al patrimonio histórico y urbanístico. Se estableció la iniciativa popular, se promovió la equidad de género y se crearon las figuras de referendo y el plebiscito. Ahora, mirando al próximo periodo gubernamental 2024-2028, doña Ingrid Mendoza, nuestra candidata a la vicepresidencia, y nosotros, en ese programa de gobierno de la Fuerza del Pueblo, contemplamos el sometimiento y aprobación de 116 iniciativas legislativas de diversa índole, orientadas a consolidar la institucionalidad democrática y a fomentar el progreso y el bienestar de la nación dominicana. Desde sus orígenes, el sistema eléctrico dominicano ha sido ineficiente en su funcionamiento. Esto así, tanto en sus aspectos técnicos como en los administrativos y financieros.
con una demanda de energía que generalmente supera la oferta. Eso produce constantes apagones, teniendo el gobierno que aportar grandes cantidades de recursos para poder subsidiarlo. Después de consumarse el proceso de capitalización en el año 1999, el sector eléctrico ha experimentado avances significativos, especialmente en las áreas de generación de energía, transmisión e institucional. No así en las áreas de distribución y comercialización. Se debe a diferentes factores, entre los que se pueden citar la falta de inversión o inversión mal orientada, gestión administrativa deficiente, bajos niveles de cobranzas de electricidad y elevadas pérdidas técnicas y financieras de las distribuidoras, lo que provoca la creación del subsidio. En la actualidad, la capacidad total instalada en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado para fines de generación es de 5.448 megawatts, conformando una matriz energética por fuentes primarias de producción, siendo la disponibilidad real promedio 3.285 megawatts. Esa es la diferencia entre la instalada y la disponible. Instalada 5.448 megawatts, pero disponible tan solo 3.285 megawatts. Las fuentes primarias de generación son biomasa, gas natural, carbón natural, fuel oil, la hidroeléctrica, eólica y solar, las cuales disponen como unidad una participación porcentual cada uno que presentamos en una gráfica que se encuentra acá, su distribución porcentual. Cada vez más, menos dependiente de combustibles fósiles y avanzando hacia una etapa de descarbonización de la producción de energía nacional. La capacidad instalada de un sistema eléctrico debe garantizar el 100% del abastecimiento de energía a los usuarios de una manera estable y permanente. También es fundamental contar con una reserva de potencia eléctrica adecuada de por lo menos un 15% de la demanda de potencia total. Así, cuando se efectúen mantenimientos programados a unidades generadoras u ocurran fallas inesperadas de las mismas, se pueda mantener el suministro de electricidad. En el área de transmisión, se dispone de la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETED, cuyo objetivo fundamental es el de operar en tiempo real y con alta eficiencia el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. El mayor logro que ha tenido la empresa de transmisión eléctrica dominicana en la ejecución de su plan de expansión 2000-2020 ocurrió en el cuatrienio 2008-2012, cuando se construyó y se puso en operación el más importante y significativo proyecto de transmisión de energía eléctrica en la República Dominicana y la región del Caribe. Ese proyecto fue el de la autopista eléctrica, con el más alto nivel de tensión eléctrica de 345 kilovatios, el cual comprende una línea de transmisión desde la subestación El Naranjo en Santiago hasta la subestación Julio Sauri en San Cristóbal. El más importante plan de expansión de transmisión en toda la historia energética de la República Dominicana. En la ejecución del plan de expansión del sistema de transmisión se registran muy pocos avances actualmente, así como en el fortalecimiento del sistema de telecomunicaciones por fibra óptica. En el área de distribución de energía eléctrica ha habido un retroceso debido a un conjunto de decisiones tomadas durante el actual periodo de gobierno que consisten en la creación de un consejo unificado que centraliza la toma de decisiones, a un aumento inoportuno de tarifa eléctrica, incumplimiento del pacto. Promoveremos y apoyaremos los proyectos de energías renovables, la instalación de sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías litio e hidrógeno. En materia de transmisión, adecuar el plan de expansión establecido al año 2035 en la medida que se desarrollen los proyectos que permitan fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Reforzaremos y construiremos las torres que soportan el sistema de transmisión 138 kilovatios desde la zona este, Santo Domingo,
zona norte, hasta llegar a Puerto Plata, de modo que esas líneas puedan resistir la embestida de los huracanes. Durante la próxima gestión de gobierno, nuestra candidata a la vicepresidencia y nosotros nos comprometemos a preservar el patrimonio natural de la nación dentro de un esquema de desarrollo sostenible, la conservación de los recursos naturales, la regulación de los plásticos de un solo uso, el establecimiento de medidas para promover el desarrollo de la economía circular, la protección de los bosques, los recursos hídricos, la biodiversidad y los recursos costeros marinos. Nos enfocaremos también en la consolidación de las áreas protegidas, la instalación de una gestión de calidad ambiental, la gerencia correcta de los residuos sólidos y las aguas residuales, la lucha contra la contaminación sónica y los incendios forestales, el uso de nuevas e innovadoras tecnologías como herramientas para la protección eficiente del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Al analizar el desarrollo del capital humano en la República Dominicana, es preciso indicar que en el año 2024 el índice de inversión en el sector educativo había caído en su nivel más bajo, tan solo 1.2% del PIB. De manera que cuando llegamos al gobierno en el 2004, la inversión en educación era tan solo equivalente al 1.2% del PIB. La gestión de gobierno que iniciamos del 2004 al 2012 elevó esa inversión a 2.7% del PIB. En términos presupuestarios, para que se entienda más claramente, eso significó haber pasado de 11.000 millones de pesos en el presupuesto en el 2004 a 58.000 millones de pesos en el 2012, lo que implicó un aumento presupuestario de inversión en educación equivalente al 500%. Se aprobó la ley del 4% del PIB para la educación, lo que ha representado hasta el momento una inversión equivalente a 480.000 millones de pesos. En 10 años se ha invertido en educación 80.000 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de esos logros, la educación dominicana no ha alcanzado los niveles de calidad que se exigen en estas primeras décadas del siglo XXI. Actualmente prevalece una crisis institucional de aprendizaje y de formación de docentes. Para enfrentar los grandes retos que implica crear un sistema educativo de calidad, equitativo e incluyente, proponemos acciones estratégicas en las áreas de atención a la primera infancia, educación primaria, educación secundaria, educación para personas jóvenes y adultas, desarrollo y evaluación curricular, formación y capacitación docente, implementación de tecnologías, mejoramiento de la infraestructura y mantenimiento escolar, gestión institucional, descentralización y control de la gestión pedagógica e inversión y calidad del gasto. En educación superior, impulsaremos un nuevo paradigma que propugne por una educación de calidad, inclusiva, equitativa, con una visión global del mundo, que promueva la innovación y la experimentación fundamentada en los avances de las tecnologías digitales, la inteligencia artificial y en una alta formación humanística, propiciando el proceso de transición económica nacional hacia una economía basada en el conocimiento, la innovación y las tecnologías digitales. Contribuir con el mejoramiento competitivo de los sectores productivos nacionales, priorizar el desarrollo de las siguientes carreras, que serían una innovación en las universidades de la República Dominicana, introducir como carreras inteligencia artificial, ciencias de datos, robótica, neurociencia, computación cuántica, nanotecnología, biotecnología, ingeniería e Internet de las cosas, ciberseguridad, bioética, producción de alimentos orgánicos y en cambio climático. Ese sería el gran sueño y la aspiración de un próximo gobierno de la Fuerza del Pueblo. Para garantizar la salud de nuestro pueblo, adoptaremos un sistema de prevención fundamentado en el desarrollo de unidades de atención primaria y para fines de tratamiento y recuperación, la instalación de una red de sistema hospitalario de carácter nacional, regional y local. En tal virtud, fortaleceremos la capacidad de rectoría
para mejorar el desempeño del Sistema Nacional de Salud. Promoveremos un gran pacto nacional para la implementación de la estrategia de atención primaria en salud en todo el país. Construiremos 200 centros de primer nivel de atención y 80 centros de zonas de salud. Pondremos en funcionamiento 1.200 nuevas unidades de atención primaria, 2 hospitales regionales materno-infantil, uno en el este y otro en el sur de la República, y reconvertiremos y rehabilitaremos 10 hospitales materno-infantiles a nivel nacional. Además, dedicaremos una mayor proporción del presupuesto a la prevención de enfermedades y promoción de la salud, a la creación de la Escuela Nacional de Formación de Trabajadores Sociales de la Salud y a reducir indicadores de mortalidad materna e infantil. Promoveremos cambios en el estilo de vida de la población con la finalidad de reducir las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, el cáncer y otras. Mejoraremos las condiciones socioeconómicas de los trabajadores y trabajadoras del sector salud, sobre todo los que presten servicios en zonas geográficas distantes y de difícil acceso. Dispondremos de una mayor inversión y fortalecimiento de gestión del programa de medicamentos e insumos de alto costo y en el programa Promesecal. Recuperaremos la capacidad de respuesta de los servicios de salud del Sistema Nacional de Emergencia 911. Aumentaremos la cobertura de servicios especializados en todos los hospitales del país, con lo cual se lograría reducción de lista y tiempo de espera en los hospitales para consultas especializadas, estudios diagnósticos, cirugía y otros procedimientos. En el ámbito de la protección social, en virtud de la Ley 8701, se creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, cuya finalidad consiste en desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo relativo al financiamiento para la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. El sistema fue creado para garantizar mejores servicios de salud a la población basados en un modelo de tres pilares fundamentales: el régimen contributivo, el régimen subsidiado y el régimen contributivo subsidiado. El régimen contributivo está destinado a los trabajadores y empleadores del sector formal de la economía, incluyendo al Estado como empleador. Su fuente de financiamiento son los aportes compartidos entre empleadores, trabajadores y el Estado. El régimen subsidiado está dirigido a los ciudadanos con mayor vulnerabilidad que no tienen capacidad de contribuir, como son los desempleados, los indigentes y los trabajadores informales. El contributivo subsidiado es el dirigido a los trabajadores independientes con ingresos variables, como son los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores por cuenta propia que aportan según su capacidad económica con subsidios parciales del Estado. Por supuesto que este último, el contributivo subsidiado, nunca ha logrado ser aplicado. El objetivo, por consiguiente, es la creación de un sistema que responda a los riesgos de toda la población con respecto al desempleo, la enfermedad, la discapacidad, la vejez, la pobreza, la desigualdad y los riesgos laborales. A 23 años de la reforma del 2001, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, este enfrenta una serie de problemas relacionados a la cobertura de la población afiliada, el equilibrio financiero, la rectoría y la gobernanza y la prestación de los beneficios que están llamados a otorgar. Aunque en términos cuantitativos la población afiliada al Sistema Dominicano de Seguros Sociales actualmente se coloca por encima de 4 millones de personas, aún quedan excluidos los trabajadores informales o independientes, los cuales representan el 24% de la población dominicana o el 55% de la fuerza laboral.
De conformidad con un informe de la Asociación Dominicana de Administradores de Riesgos de Salud, el 43% de los asegurados en el país está cubierto por el régimen contributivo, que es el seguro médico de los trabajadores que están en el mercado laboral formal y de sus dependientes. A los asegurados en el régimen subsidiado, que es cubierto por el Estado, representa el restante 56.2% de los afiliados, a los cuales solo se les ofrecen servicios médicos a través de la red pública de hospitales. No obstante, es preciso subrayar que conforme a la Constitución de la República, el derecho a la salud es un derecho fundamental. Por consiguiente, el seguro subsidiado es una especie de mito, ya que no se necesita para ser atendido en un hospital público. Para el gobierno 2024-2028, la Fuerza del Pueblo propone introducir reformas a la Ley 8701 sobre seguridad social a los fines de que pueda garantizar a toda la población un sistema de seguridad social fundamentado en los principios de solidaridad y equidad, fortalecer el Seguro Nacional de Salud SENASA y el Instituto Dominicano de Seguridad Social como entidad pública responsable del aseguramiento de los riesgos laborales, incorporar el sistema de seguridad social a toda persona con discapacidad, gestionar eficientemente el rol de administradora de riesgos de salud y el de administración de los riesgos laborales. Y es que en la actualidad lo que observamos en el sistema del Seguro Social de República Dominicana es precisamente la falta de equidad, la brecha que existe entre el beneficiario del sistema contributivo y del sistema subsidiado. Prácticamente lo triplica. El del sistema subsidiado, además de no tener acceso a las clínicas privadas, resulta que el per cápita que recibe realmente es insuficiente, obligando a un copago que muchas veces el paciente no tiene con qué resolver. Por tanto, volver al principio fundamental de equidad y solidaridad en el sistema de seguridad social será fundamental en un próximo gobierno de la Fuerza del Pueblo. En ese programa de gobierno de la Fuerza del Pueblo nos comprometemos con la necesidad de continuar fortaleciendo el Estado de Derecho en la República Dominicana mediante una reforma de la administración pública, la profesionalización del servicio público, la creación de mecanismos eficientes y oportunos de transparencia y rendición de cuentas, la realización de una política exterior activa en fomento de la paz y la defensa de la soberanía de la República Dominicana. Asimismo, construiremos una economía dominicana más resiliente, competitiva e inclusiva para que el progreso sea para todos, en condición de libertad económica e igualdad de oportunidades. Fomentaremos la agropecuaria, la industria, las zonas francas y el turismo. Brindaremos especial atención a las medianas, pequeñas y microempresas. Respaldaremos la economía asociativa o el cooperativismo e incentivaremos políticas de empleo, especialmente para jóvenes y mujeres. Impulsaremos la práctica del deporte y promoveremos la protección del patrimonio cultural, la promoción del libro y la lectura, el desarrollo de la artesanía, la danza, la música, las artes plásticas y la industria cinematográfica. Protegeremos los derechos de la infancia, de la mujer, de los adultos mayores y de los discapacitados. Para enfrentar el crimen internacional organizado, el narcotráfico y las acciones delictivas, pondremos en ejecución una estrategia integral de seguridad ciudadana para restaurar un entorno seguro y protegido basado en la prevención. Construiremos la infraestructura en cada provincia del país que implique salud, servicios sanitarios y agua potable, vías de comunicación, movilidad urbana, diversificación comercial y productiva, viviendas, formación, cultura y recreación, parques y áreas verdes. En las 32 provincias del país existe todo un plan de ejecución de obras públicas en las áreas que he mencionado. Para impulsar aún más el proceso de crecimiento y desarrollo económico y social de la República Dominicana, combinaremos un modelo de desarrollo fundamentado en el trabajo intensivo, como ahora existe, con el de un nuevo modelo de capital intensivo basado en la innovación,
y el uso de la tecnología. Para hacer realidad esa aspiración, durante el gobierno de 1996 al año 2000 se construyó el Parque Cibernético de Santo Domingo y el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. De igual manera, ha habido diversas iniciativas privadas en proyectos sobre software, biotecnología, mecatrónica, multimedia y nanotecnología. En nuestra visión de futuro, lo que procuraremos es la conversión del parque cibernético en un corredor tecnológico de las Américas que transformará a la República Dominicana en el Silicon Valley de América Latina y del Caribe. En ese centro o hub tecnológico también trabajaremos con inteligencia artificial, ciberseguridad, blockchain, fintech, criptomonedas y todas las innovaciones que continuarán sumándose a esta galaxia tecnológica del siglo XXI. En resumen, el programa de la Fuerza del Pueblo 2024-2028 que representamos conjuntamente con nuestra compañera Ingrid Mendoza tiene como finalidad lograr el progreso, la prosperidad, el bienestar y la justicia del pueblo dominicano mediante una nueva ola de transformaciones. Es algo que aspiramos conquistar con la voluntad de Dios y el respaldo del pueblo dominicano. Muchas gracias. Agradecemos al señor Leonel Fernández, candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo, por presentar parte de su propuesta de gobierno con nosotros. Es el momento de desarrollar la segunda parte de esta actividad, nuestra sesión de preguntas. Para esto vamos a invitar, ya el doctor Leonel Fernández ha tomado asiento en este escenario, y a la vez invitamos a que nos acompañen los miembros del Comité Ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio, quienes ocuparán sus lugares en el siguiente orden: el señor Stephen Puig, la señora Francesca Rainieri, el señor Edwin de los Santos, la señora María Waleska Álvarez y el señor Eduardo Cruz. Ellos también estarán liderando esta sesión de preguntas. Y vamos a iniciar inmediatamente con el señor Stephen Puig, tesorero del Consejo de la Cámara Americana de Comercio, para la primera pregunta sobre relaciones bilaterales. Sí, previo al inicio de las preguntas, solo, doctor Leonel Fernández, candidato a la presidencia de la República, agradecerle en nombre de la Cámara Americana de Comercio por haber dispensado este tiempo, toda la amabilidad que ha tenido con nuestro público, con el sector empresarial, para compartir su visión de gobernanza, gobernabilidad y planes de gobierno para el futuro proceso que se viene electoral. En ese sentido, hemos preparado un conjunto de consultas, de preguntas adicionales a su ponencia. Le doy igualmente las gracias por haber podido hacer una presentación tan comprensiva, a pesar del corto tiempo que reconocemos que tenemos en este foro. Pero quisiéramos entonces abusar un poco más de su generosidad y hacer algunas consultas que son de interés para todo el empresariado nacional. Bueno, iniciando entonces con el Comité de Relaciones Bilaterales, señor presidente, quisiéramos hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué oportunidades concretas existen para la República Dominicana ante las tensiones comerciales que se vienen desarrollando entre los Estados Unidos y China? ¿Cómo debemos posicionarnos como país ante estas tensiones? ¿Y qué visión tiene usted sobre el nearshoring? Usted mencionó la evolución de la zona franca, que estarían vinculados a esto, ¿no? Fíjese, primero pido disculpas porque yo sé que me extendí mucho hablando. Me dieron solamente 25 minutos, pero es que me costó demasiado trabajo llegar aquí para poder hablarles. Entonces tenía que aprovecharlo, ¿verdad?
Bueno, Steven, resulta que siempre las tensiones geopolíticas que se dan a nivel de las grandes potencias tienden a ayudar a la República Dominicana. Recuerdo en los años 80, cuando el presidente Ronald Reagan introdujo la iniciativa para la cuenca del Caribe, el CBI, el Caribbean Basin Initiative, y fue justamente por las tensiones geopolíticas que se daban en la zona del Caribe y Centroamérica en aquel momento. Y eso nos permitió, a través de esa iniciativa, poder acceder al mercado norteamericano exento del pago de arancel. Y era de carácter unilateral, es decir, eran productos que salían de los países centroamericanos, de nosotros, sobre todo de zonas francas, las maquilas, México por igual, ¿verdad? Y era de carácter más bien unilateral, aunque México no estuvo incluido en la iniciativa para la cuenca del Caribe. Termina la Guerra Fría y entonces hay un cambio. Un factor de carácter geopolítico modifica la iniciativa para la cuenca del Caribe y entonces se crea el comercio bilateral, libre comercio pero de carácter bilateral. Queremos seguir entrando al mercado norteamericano exentos del pago de arancel, sí, pero tiene que ser recíproco. Y por tanto, la economía dominicana tiene que abrirse a la importación de bienes y servicios elaborados en Estados Unidos exentos del pago arancelario. Y es lo que tenemos hoy día. El DERE-CAFTA es eso. Ahora, fruto de las tensiones primero comerciales entre Estados Unidos y China, cuando el presidente Trump subió los aranceles a la importación de productos provenientes de China, posteriormente la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no?, ha creado, y la pandemia del COVID jugó un papel fundamental en todo esto, ha planteado que lo que tradicionalmente se entiende como el outsourcing y el offshore, que se practica hace tiempo, la tercerización de la manufactura y de los servicios, y que de alguna manera es lo que hemos tenido, ya sea con CBI o con el modelo actual del libre comercio con carácter recíproco, ese offshore y el outsourcing, por razones geopolíticas ahora de Estados Unidos, prefieren tener lo que llaman el nearshoring o el friendshoring, ¿eh? Proximidad geográfica y países con los cuales existe una relación amigable. Ahí está la República Dominicana, por consiguiente. Estamos precisamente en la zona geográfica donde se da la proximidad geográfica, pero al mismo tiempo una serie de factores adicionales, como serían la presencia dominicana en los Estados Unidos, son ya 2 millones, y 1 millón que ya ha nacido allá. Solamente 1 millón que ha migrado, pero el otro restante ya nació allá. Y por tanto son bilingües, son biculturales, quieren tener una relación con su país de República Dominicana, y pues se ofrecen las condiciones especiales de que en efecto podemos ser parte de ese nearshoring. El gobierno de los Estados Unidos, el presidente Biden, hace ya 2 años aproximadamente, promulgó la llamada Ley CHIPS. Como hay dentro de esa rivalidad entre superpotencias actuales el tema de los semiconductores, entonces República Dominicana puede efectivamente ahora pasar, que es lo que decía en mi intervención, no solo a un modelo de trabajo intensivo, sino un modelo de capital intensivo con uso de la alta tecnología. Y nosotros entrar al mundo de los semiconductores, a los circuitos electrónicos, etcétera, pues hace que continuemos con textiles, prenda de vestir, calzado, plásticos, equipos médicos, pero ahora una nueva dimensión, donde República Dominicana en la cadena global de valor, en el sistema de nearshoring, proximidad geográfica con Estados Unidos, pues efectivamente nos vamos a beneficiar. Ya Costa Rica lo ha estado haciendo. Intel, en la época del presidente Figueres, tenía instalado ahí, su fábrica de operación, y lo ha estado haciendo con los equipos médicos, nosotros también con equipos médicos. Pero lo que va a significar el nearshoring para República Dominicana, con inversiones extranjeras de Estados Unidos en este caso, que en la ley CHIPS el gobierno federal norteamericano le confirió $55 mil millones para invertir en investigación y en los semiconductores, y el sector privado ha respondido con $166 mil millones adicionales. Que algo de eso llegue a República Dominicana va a significar un salto cuántico para el desarrollo de nuestro país. Eso requiere formación de capital humano, y eso ya lo habíamos pensado desde el año 2000 cuando creamos el Instituto Tecnológico de las Américas, que hizo una alianza con el Stevens Institute of Technology de New Jersey. Ellos vinieron, muchos de los nuestros fueron después allá, graduados del ITLA, fueron al Stevens Institute,
fueron al New York Institute of Technology o el Illinois Institute of Technology, y por tanto tenemos en República Dominicana una fuerza laboral de más de 60,000 jóvenes que están ya adiestrados en lo que concierne a alta tecnología. Proximidad geográfica sobre todo con la Florida, el cuarto estado de la nación de la Unión Norteamericana en desarrollo tecnológico. En el triángulo Miami, Daytona Beach, Tampa, hay 125,000 empresas de alta tecnología. Ya nosotros tenemos el vínculo comercial con la Florida, 12,000 millones de dólares al año de intercambio comercial, pero básicamente con escaso valor agregado. Ahora sería la gran revolución el poder penetrar ese triángulo, establecer joint venture, inversión extranjera directa, y la República Dominicana, como he dicho, se convertirá en el Silicon Valley de América Latina y el Caribe. Así que veo grandes perspectivas con el hecho de que nearshoring y friendshoring es lo que República Dominicana necesitaba para poder seguir avanzando aceleradamente hacia el futuro. Muchas gracias. Bien, continuamos con la señora Francesca Rainieri, vicepresidenta del Consejo Directivo, para la tercera pregunta sobre Estado de Derecho. Buenas. La corrupción es una preocupación persistente y limita el crecimiento y desarrollo económico. Reconociendo la importancia del Estado de Derecho para abordar la corrupción y combatir la misma, ¿cuáles serían sus iniciativas específicas para abordar la misma y hacer una lucha efectiva contra la corrupción en el país? Y asimismo, ¿cuál es su posición respecto a la creación del Ministerio de Justicia? Bien, había dicho que todo el tejido legal que existe actualmente en la República Dominicana para combatir la corrupción y promover la rendición de cuentas y la transparencia fueron instaladas por nosotros en nuestras administraciones. La ley de presupuesto, la ley de tesorería, la ley de Contraloría, la ley de contratación de bienes y servicios y obras públicas, todo eso ya existe. La independencia del Ministerio Público, la carrera del Poder Judicial. Cuando yo llegué en el 1996, el presidente de la República designaba a todos los miembros del Ministerio Público, desde un fiscalizador, de un juzgado de paz, al fiscal del Distrito Nacional o de Santiago, a todos los procuradores de corte. En fin, todos los integrantes del Ministerio Público eran designados directamente por el presidente de la República. En eso ha habido una revolución. Se ha creado la escuela del Ministerio Público. El que aspire a ser miembro del Ministerio Público, primero tiene que ser admitido a la escuela. Y después que se gradúa de la escuela del Ministerio Público, concursa para ingresar como fiscalizador. Entonces, por mérito es que va ascendiendo en la escala. Por tanto, digamos, lo que ha habido es una revolución total en materia de independencia del Ministerio Público. Es de tal grado esa independencia que el Procurador General de la República, el compañero Radamés Jiménez, que fue procurador, lo sabe muy bien. El Procurador General de la República no puede instruir ni siquiera a un fiscalizador el cómo realizar el conocimiento del expediente. Mucho menos el presidente de la República puede llamar a ningún procurador para instruirle. Sería un escándalo mayúsculo. Ya eso no es posible. Y eso es una forma de combatir la corrupción. Pero también existe la independencia del Poder Judicial cuando se crea la carrera de la magistratura, que se pasa por la escuela de la judicatura. También para ser juez hay que hacer un egresado de la escuela. Y entra a un estatuto de la magistratura, donde se escoge no ya el Congreso de la República como se escogían todos los jueces antes, y por tanto se politizaba su selección a un Consejo Nacional de la Magistratura, representado por todos los poderes públicos, pero también donde hay una sociedad civil vigilante. Por tanto, tener un Ministerio Público, una justicia independiente, es algo que hemos logrado en la Constitución de la República y en las leyes orgánicas que rigen ambas instituciones. Y como digo, creamos un departamento de prevención y combate a la corrupción dentro del Ministerio Público. Por tanto, es apoyar y fortalecer esas instituciones para que continúen con su labor de adecentar la vida pública nacional. El resto le corresponde a la opinión pública, al periodismo de investigación que pueda detectar esos actos irregulares, a la sociedad civil, a todos los ciudadanos responsables, porque incluso existe aquí, ¿verdad?, como todos sabemos, la acción judicial popular. Cualquier ciudadano, aunque no tenga una lesión directa causada por el presunto delito, puede incoar una querella, puede depositar una querella para que se ponga en movimiento la acción pública.
sin que esa infracción le haya afectado directamente. No tiene que tener un interés legítimo jurídicamente protegido. Como ciudadano tiene el derecho a interponer una querella frente a cualquier funcionario público que se presuma haya cometido una falta. De manera que todas esas acciones están disponibles y van a permitir que la República Dominicana, pues obviamente pueda tener un sistema político donde haya rendición de cuentas, haya transparencia y por tanto podamos hablar de que la corrupción esté controlada. Gracias. Pasamos con el señor Edwin de los Santos, presidente del Consejo, para la pregunta acerca de sostenibilidad y resiliencia. Presidente Fernández, durante varios años consecutivos la República Dominicana ha sido impactada por sargazo y por lluvias torrenciales que exceden los promedios históricos registrados, afectando vidas, impactando la producción nacional, al turismo y otros renglones, y de manera particular a infraestructuras que no han podido resistir estas embestidas. ¿Cuáles consideraciones contempla su programa de gobierno para enfrentar estos fenómenos, el impacto de estos fenómenos y contar con infraestructuras más resilientes? Bueno, primero es entender por qué esos fenómenos ocurren, por qué el sargazo, ¿verdad? Por qué todos esos impactos medioambientales que tenemos. Y la ciencia lo que nos dice es que es el resultado de la revolución industrial que ha implicado el uso intensivo de combustibles fósiles, ¿verdad?, que han afectado la atmósfera, generando el calentamiento global, de cómo la temperatura del planeta ha ido en aumento y de no tener un control a eso, pues lo que se avecina es una catástrofe que puede afectar a la especie humana. Entonces la solución que se tiene como clara es el poder reducir el uso de combustibles fósiles hasta su desaparición. Hablamos de la descarbonización, la transición hacia una descarbonización en el uso de los combustibles. Diría que eso es lo primero. Entonces, como expuse en mi intervención, en el caso específico del sector energético, que es el de uso más intensivo de combustibles fósiles, es hacer la transición justamente a energías renovables, eólica, solar, hidráulica y eventualmente en base al hidrógeno. Y creo que ese sería el aporte fundamental. Ahora, en lo que concierne entonces a aplicar medidas de cómo mitigar ese efecto, tenemos una comisión de cambio climático en la República Dominicana que trabaja en todo lo concerniente a mitigación y adaptación en materia medioambiental. Y es eso lo que permite entonces establecer políticas de sostenibilidad a largo plazo, entendiendo la sostenibilidad como el uso de recursos naturales que beneficien a las actuales generaciones, pero que sean transmisibles a las generaciones futuras. Por tanto, tiene que haber un ejercicio ambientalmente responsable por parte del Estado, por parte de las empresas y por parte de todos los ciudadanos, en lo que concierne a una multiplicidad de cosas. Recolección de desechos sólidos, eliminación, en este caso, de los vertederos a cielo abierto, que son una fuente de contaminación terrible en la República Dominicana, eliminación de las cañadas que pululan por todas partes en nuestro país, el poder construir sistemas pluviales de drenaje, todo esto conjuntamente con un sistema de transporte también menos dependiente de los combustibles fósiles. Vamos ahora hacia los vehículos eléctricos, utilización de sistemas masivos, el metro que se expande y se tendrá que expandir con todo gobierno que venga. Yo creo que ese conjunto de factores en el transporte, en los residuos sólidos, en la agricultura, donde efectivamente el pastoreo, el uso de químicos orgánicos, inorgánicos, pues generan también un problema de contaminación. Tomar medidas en todo esto pues contribuye efectivamente a tener una sociedad más sostenible y resiliente. Muchas gracias. Ahora es el turno de la señora María Waleska Álvarez con el tema estrategia digital. Es conocida su visión en los temas de tecnología. Todavía la República Dominicana tiene un camino por recorrer en los temas de innovación y de emprendimiento. Nos gustaría entender, y aunque lo mencionó tangencialmente en su propuesta, ¿qué iniciativas tienen consideradas desarrollar para fortalecer el ecosistema de emprendimiento y con esto ayudar a disminuir la informalidad, permitir la creación de empleos,
la sofisticación de los negocios con emprendimientos en base tecnológica? Sí, yo pienso que todo el mundo marcha hacia una transición digital, ¿verdad? Y esa transición digital va a significar todos los ámbitos. El ámbito educativo, cada vez más, uso de tecnologías. Ayer tuve la grata experiencia que le comunicaba a María Gualesca de ver a unos niños del Liceo Fidel Ferrer, que queda en el Ensanche La Fe. Está en el sistema STEAM. Y bueno, ya, digamos, a ese nivel usted puede ir creando una cultura científica, tecnológica, de parte de una nueva generación que entienda que esa tecnología, esa digitalización en esta etapa se va a aplicar a todo. Es la digitalización del sistema educativo, que usted ve a través, ¿verdad?, del uso de la pantalla, el uso de la tableta, el uso del teléfono móvil. Todo es una digitalización. El sistema de salud estará digitalizado. Los procesos profesionales de los servicios profesionales, todo es digitalizado. Hasta la justicia hoy día ya empieza a ser digitalizada. El entretenimiento, bueno, hoy día transmisión del cine vía streaming. Entonces todo va en esa dirección. En República Dominicana, desde nuestra época empezamos a trabajar en RD Digital. Y RD Digital justamente es eso, cómo utilizar la tecnología digital en lo que concierne al gobierno abierto. Las transacciones con el gobierno se hacen digitalmente. Usted puede pagar los impuestos desde su tablet. Usted hace sus transacciones bancarias desde el tablet. El comercio electrónico cada vez es lo que más se conoce. Aquí hasta en tiempos de pandemia el delivery apareció utilizando, ¿verdad?, en la aplicación móvil y solicitando el servicio. Es decir, que cada vez más la existencia de los couriers, vamos aceleradamente hacia un proceso de digitalización. Entonces, República Dominicana, para mejorar su competitividad, su innovación, pues requiere desarrollar comercio electrónico, necesita desarrollar sistemas ágiles, innovadores, incluso de última generación, para poder estar en esa capacidad de competir internacionalmente. Ahora viene una nueva generación de servicios tecnológicos, el Internet de las Cosas, el 3D printing, ¿verdad? Viene el fintech. Todo esto en la próxima década será algo, digamos, que estará masificado, y lo que se requiere es la formación de recursos humanos, no solo para consumo pasivo, sino también para producción de servicios tecnológicos, que es lo que va a proporcionar la transferencia de saber tecnológico generado por el nearshoring. Cuando seamos capaces de elaborar circuitos electrónicos, estamos en la creación de semiconductores. Eso es competir con Taiwán, que hoy día es el principal productor de semiconductores en el mundo. Que nosotros podamos hacer eso en República Dominicana va a ser la gran transformación del siglo XXI. Haber pasado de una sociedad con tareas inconclusas, de la sociedad industrial, a estar al nivel de una sociedad postindustrial digitalizada. Esa es la gran oportunidad que tenemos en República Dominicana. Y para finalizar, el señor Eduardo Cruz, secretario del Consejo de la Cámara Americana de Comercio, con el tema sobre movilidad urbana. Buenas tardes, presidente. El tráfico, en particular los tapones, en las dos principales ciudades del país, en particular en Santo Domingo y Santiago, por momentos parece haber colapsado. El costo a los ciudadanos en tiempo y dinero, sumado al aumento de emisiones de CO2, son insostenibles. Este es un tema que ha sido resuelto por otras capitales del mundo, con autoridad, infraestructura, ordenamiento y consecuencias para los que no cumplen la ley. En este sentido, ¿qué planes tendría su gobierno para implementar soluciones que resuelvan este gran problema de la movilidad urbana? Sí, generalmente nosotros expresamos nuestra preocupación con todo lo que concierne al atraso, al subdesarrollo, ¿verdad? Y este es un tema que tiene que ver con el progreso. Se ha creado como consecuencia del progreso que hemos experimentado. Expansión de clase media, incremento del poder adquisitivo, la inserción de la mujer en el mercado laboral. Entonces ya de un vehículo que se tenía en la familia se tienen 2 y hasta 3. Y eso ha hecho que el parque vehicular de la República Dominicana prácticamente se haya triplicado en cuestión de una década. Y el hecho mismo de esa transición de lo rural a lo urbano.
En los años 70 la pirámide era 70%, todavía era 70% rural y 30% urbano. Hoy es al revés. Hoy tenemos que el 75%, quizás hasta el 80% de la población hoy día es urbana y solo el 30-20% es rural. Entonces el medio de transporte natural ha sido el vehículo familiar. Ahora, ¿qué ocurre? Igual que pasa en otras partes del mundo, porque no solamente en República Dominicana. El mundo se ha transformado, el mundo ha experimentado este gran cambio. En una ciudad como Los Ángeles le hacen 6 carriles a la autopista y todavía se producen ahí tapones. Salir de la ciudad de Londres a las 6 de la tarde, lo sabe muy bien Aníbal de Castro, que fue embajador de la República Dominicana allá, es prácticamente imposible. O sea, si eso ocurre en el mundo desarrollado, nosotros pues también lo sentimos en República Dominicana. ¿Qué puede hacerse? Es la gran pregunta. Pienso que en el tiempo el vehículo familiar será reemplazado por sistemas masivos de transporte, cada vez más. Yo creo que un gran acierto en el momento muy criticado fue haberse construido la primera línea del metro de Santo Domingo. Esa línea del metro, hoy día, la primera que existe, transporta 110 millones de usuarios cada año. 110 millones de usuarios en el metro de Santo Domingo significa que transporta 10 veces la población dominicana. Es decir, para que veamos la efectividad que eso tiene. Entonces veo el futuro de República Dominicana con más líneas del metro que conecten áreas urbanas con áreas suburbanas. Utilización de un sistema de autobuses. Yo preferiría los autobuses que crecen verticalmente de doble piso a las guaguas articuladas, porque ocupan menos espacio. Veo una República Dominicana, sobre todo estas zonas urbanas, con más elevados, con más túneles, con más puentes. Habríamos que establecer, en nuestro gobierno hicimos túneles y elevados este-oeste. En un próximo gobierno hay que pensar túneles elevados norte-sur, porque hay que viabilizar de ambas formas, ¿no? Entonces eso estaría como tarea pendiente. Hay que construir un túnel que conecte desde el obelisco del Malecón hasta la avenida Juan Carlos, que cruza desde Santo Domingo hasta Santo Domingo, desde el Distrito Nacional a Santo Domingo Este. Construir un puente a 6 carriles en el Francisco J. Peinado para cruzar hacia Santo Domingo Norte. Entonces, la única forma es justamente apelando al sistema de transporte masivo a tener una autoridad única que sea la que controle todo el sistema de transporte. En nuestra época fue OMSA, pero ha sido desbordada. Ahora tenemos el Intran, pero hay que ver exactamente cómo se ajusta institucionalmente eso para poderlo operar adecuadamente. Insisto también, el futuro será con vehículos eléctricos, para disminuir la emisión del dióxido de carbono, que sea ambientalmente amigable. Y lo que podríamos hacer justamente en los próximos 4 años es eso, ¿no? La creación de una infraestructura que viabilice y que agilice el transporte urbano. Disminuir la importación de vehículos ya de más de 7 u 8 años, para de esa manera no importar chatarras o potenciales chatarras. Sustituir las chatarras que actualmente están existiendo, sobre todo en el vehículo de concho. En el tiempo el concho tiene que desaparecer, lo intentamos del 1996, no es un transporte que resulte eficiente y lo que hace es que incremente el parque vehicular. Ya tenemos taxis, tenemos Uber, tenemos autobuses, es suficiente para tener entonces los carros de concho que siguen siendo una expresión del pasado. Entonces hay que buscar la manera de cómo integrar a esos trabajadores del transporte a otros medios que no pierden su modo de vida. Pero ya es evidente que al día de hoy, como consecuencia de esa situación de entaponamiento, de congestión del tránsito que se produce, el carro de concho ya no es eficaz en esta segunda década del siglo XXI. Una pregunta más por el señor Edwin de los Santos. Sí, más bien no es una pregunta, presidente Fernández. Lo que quisiera es, en nombre de la Cámara Americana de Comercio, felicitarle por la gran ponencia
agradecerle nuevamente por la participación a usted, al igual que al equipo del partido Fuerza del Pueblo, desearle los mejores parabienes en la venidera contienda electoral, a usted junto a su compañera de boleta, la señora Ingrid Mendoza. Gracias por estar acá. Y como eso de ser presidente tiene sus libertades y flexibilidades, estamos sobre el tiempo y esto se ha determinado, pero quisiera, presidente, darle la oportunidad de una última reflexión en un minuto para el empresariado dominicano y para la sociedad que lo estará viendo esta noche por las líneas de transmisión, por los canales de transmisión. Mire, de nuevo reiterarles mi gratitud por esta cordial invitación que me han formulado para compartir con ustedes y decirles que nosotros estamos viviendo un cambio de época a nivel mundial y eso implica muchas veces incertidumbre, fluctuaciones, vulnerabilidades que generan angustia, que generan ansiedad y falta de perspectiva de en qué dirección nos movemos. Nosotros en República Dominicana sentirnos orgullosos de saber que en medio siglo hemos sido la economía con mayor nivel de crecimiento promedio anual se ha tenido en una región de 33 países. Y lo hemos hecho nosotros en base a nuestro esfuerzo como nación. Eso es motivo de orgullo. Es decir, un crecimiento mayor que México, mayor que Brasil, mayor que Argentina, que son los tres grandes de la región. República Dominicana ha estado por encima en términos de crecimiento. Es un país que se ha transformado radicalmente de una sociedad rural a una sociedad urbana. Una universidad a la muerte de Trujillo, hoy tenemos casi 50, con una diversidad en la oferta curricular. Es un país que se ha abierto al mundo. Tenemos dominicanos donde quiera. El hecho que tengamos 2 millones en los Estados Unidos, que eso represente 10.000 millones de dólares cada año a la economía dominicana y el potencial mayor que tendrá cuando pensemos qué hacer con esas remesas. Dominicanos en Europa, dominicanos en Asia, donde quiera usted se encuentra con ellos. Les doy como chiste que una vez estaba en Nueva York caminando con Juan Marichal, mi amigo, mi ídolo de juventud, el astro de los Gigantes de San Francisco. Andábamos por la Quinta Avenida y entramos al Trump Tower. Estábamos viendo ahí unas tiendas y de repente se nos acerca un dominicano, un joven dominicano, y dice: mire, yo los he estado viendo a ustedes y yo soy el ascensorista del señor Donald Trump. Y entonces, eso fue antes de Trump ser presidente, por supuesto, ¿no? Yo quisiera invitarles a que subamos a saludarle. Ya él sabe que ustedes están aquí porque yo se lo he dicho. Yo no, con mucho gusto. Entonces fuimos, don Juan Marichal y yo, a hablar con Donald Trump en su oficina del Trump Tower. Y entonces ahí estuvimos conversando. Él muy simpático, como lo es siempre personalmente. He is charming, personalmente. Entonces, bueno, conversamos y cuando íbamos a bajar se acerca otro dominicano. Dice: yo también soy ascensorista de Trump. Ah, pero bueno, Trump está rodeado aquí de dominicanos. Y cuando bajamos me dice: usted no va a creer lo que yo le voy a decir. Él se llama Leonel y yo me llamo Hipólito. Así que ya estuve a dónde estábamos en ese momento. Bueno, entonces un país que tiene presencia en el mundo, que cuando éramos gobierno, la ciudad de Santo Domingo llegó a convertirse en capital de la paz para América Latina y el Caribe. Es un país que el que viene aquí se fascina con él. Todo el mundo dice que la República Dominicana es el país donde hay que estar. Y lo ven porque tenemos estabilidad política democrática. Porque aquí nos insultamos y nos decimos de todo, pero a la hora de la verdad apostamos todos a que se mantenga la paz y la estabilidad. Porque sabemos que no hay progreso ni puede haber prosperidad donde no hay estabilidad política democrática. Y el mejor ejemplo es lo que pasa con el vecino. Lo que pasa con el vecino es que tiene una ingobernabilidad política crónica, genera un vacío de poder y colapso estatal. Ya sabemos lo que pasa, aquí no queremos eso. Aquí aspiramos y apostamos por el progreso, por el bienestar, porque todo el mundo pueda avanzar en la República Dominicana. Y hoy sabemos que eso es posible, y que es posible sobre todo por la educación, que la gente avanza porque se educa. El que se educa, el que puede viajar, el que crea una cultura, el que constituye unos valores, encuentra oportunidades.
el mundo mira hacia República Dominicana hoy día. No solamente es el nearshoring, también es el farshoring. También los europeos miran hacia nosotros, quieren venir. El sector turístico dominicano es ejemplo y modelo a nivel internacional. Entonces, yo veo, a pesar de las incertidumbres, a pesar de que es un mundo lleno de muchas fragilidades y de muchas incomprensiones, yo miro a la República Dominicana con un gran porvenir. Y sobre todo ese porvenir será más luminoso si gana las elecciones la fuerza del pueblo. Agradecemos a los distinguidos integrantes del Comité Ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio de República Dominicana, quienes han liderado esta sesión de preguntas y respuestas en este ciclo de almuerzo con la presencia del candidato presidencial del partido La Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández. Y ahora, para sellar el momento final de esta actividad, procedemos a realizar la entrega de una carta de agradecimiento como muestra de gratitud a nuestro orador principal.